Caquetá y Putumayo. La triple frontera, ¿no? Sí, sí. El día en que estuve en 3 departamentos al mismo tiempo: Cauca, Caquetá y Putumayo. Esta vista que tengo exactamente enfrente mío es increíble, se llama Portales del Fragua y es una cosa increíblemente en este río. Hola, desde aquí desde el Portal del Fragua, Caquetá. Mostrando un poco el mierdero que hay detrás de las fotos. Sí. Toca pedir turno para la foto aquí, ¿no? Sí. Con la señorita Larisa. Llegamos al Doncello, el pueblito muy bonito, muy chévere. Y de ahí hemos tomado unos mototaxis, más o menos unos 40 minutos. Cobran 15.000 pesos. Una subida bastante pésima. Empinada hasta más no poder. Y nada, ya casi llegamos a la quebrada de la Nayacito, o a la cascada más bien. Sí. Al fondo, me imagino que ese es Doncello, ¿no? Hacia allá se ve la iglesia. Hemos llegado como, después de los mototaxis, unos 15 minutos más o menos caminando. Y por allá arriba hay una cascada, por acá. Acá abajo hay otra chiquitica. Y río abajo nos dicen que hay otro buen charco para bañar, ¿no? Sí, fue una travesía dura. Dura. Carlitos se cayó. ¿Qué dijo José? ¿Qué dice? No, pues estamos de vararo. La cara por el mar que no sabía manejar bien. No, el problema es que Carlos estaba muy gordito para la moto. Sí, lo siento. Sí. Gratamente me sorprende con este tipo de espectáculos, cascadas inmensas, la gente es muy amable, nos han tratado muy bien. Llegar a estas cascadas es bastante complicado, las vías de acceso no son las mejores, pero bueno, siempre llega bastante gente. Me imagino que el turismo es muy local todavía, pero va a llegar su momento en que esto va a tener un boom muy grande y va a ser algo espectacular, y que ojalá se siga manteniendo y que el Caquetá le pare bolas al turismo y a este tipo de sitios naturales que vale la pena visitar en Colombia.
Maravillosos 5 días en el Caquetá, saliendo desde el aeropuerto acá en Florencia, nuevamente con Satena. Me gusta lo que dice acá, Satena, la aerolínea de La Paz.